Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este video que veremos el día de hoy, de la infancia a la adolescencia. En este video conversaremos acerca de los cambios hormonales y físicos por los cuales atraviesan los niños, las niñas, los púberes y los adolescentes. Los invito a que podamos aprender más sobre este tema. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es la etapa de la vida que comienza al terminar la niñez y que comprende desde la pubertad hasta el desarrollo del adulto. Esta etapa generalmente se dice que va desde los 10 hasta los 20 años de edad. Cuando hablamos de adolescencia, tenemos que saber que, al igual como vimos en el video anterior, hay tres factores que van a estar siempre influenciando a la persona: los factores fisiológicos, la experiencia personal directa y el entorno social. De estos tres factores, en esta clase ahondaremos específicamente en los fisiológicos, pero mantengamos en cuenta siempre que cualquier factor fisiológico que estemos viendo también va a tener una importancia en el entorno social y en nuestra experiencia personal directa. ¿Cuáles son los cambios hormonales que suceden durante la pubertad y por qué es importante hablar de las hormonas? Son dos preguntas que vamos a responder a lo largo de esta sección. Los cambios hormonales que suceden durante la pubertad van a estar mediados por lo que se conoce como sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino es un conjunto de glándulas cuya función es mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Una glándula es un órgano que produce hormonas. Y entonces aquí podemos hacernos una primera pregunta que es muy importante. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que permiten la mantención del medio interno constante y en equilibrio. Una hormona, por ejemplo, puede hacer que nos crezca el vello facial. Es una hormona también la que nos ayuda a nuestro crecimiento. En este caso, vamos a hablar de las distintas hormonas que influyen durante la pubertad en los distintos cambios físicos que van sucediendo. Les invito a que podamos aprender entonces acerca de estos cambios. Desde la infancia y hasta la adolescencia vamos a hablar que hay tres etapas. La infancia, que generalmente termina alrededor de los 8 o 9 años. La pubertad, la cual inicia obviamente al finalizar la infancia, es decir, alrededor de los 8 a 9 años. Y la adolescencia. La adolescencia es la etapa que sucede a la pubertad y que termina alrededor de los 20 años. Desde la infancia hasta la adolescencia vamos a tener que aprender a distinguir tres eventos que son muy importantes. El primero, la adrenarquia. El segundo, veremos acerca de la maduración del eje hipotálamo hipofisiario gonadal o del eje hipotálamo pituitaria gonadal. Y por último, veremos qué es lo que es la gonadarquia. La adrenarquia es un proceso en el cual las glándulas suprarrenales aumentan su función. Específicamente durante la pubertad, las glándulas suprarrenales aumentarán la cantidad de andrógenos que producen. Durante este proceso, entonces, las glándulas suprarrenales van a comenzar a producir grandes cantidades de DEA o de dihidroepiandrosterona sulfato o DEAS y androstenediona. Este proceso se inicia alrededor de los 8 a 9 años y podemos esperar que también inicie hasta los 13 o 14 años. Si al llegado a la edad de 13 o 14 años aún no vemos signos de inicio de la adrenarquia, es bueno poder consultar con alguien que nos explique por qué está ocurriendo este proceso. Entonces, ¿cómo van a comenzar a producir grandes cantidades de DEA o de dihidroepiandrosterona sulfato o DEAS y androstenediona? Este proceso se inicia alrededor de los 8 a 9 años y podemos esperar que también inicie hasta los 13 o 14 años. Si al llegado a la edad de 13 o 14 años aún no vemos signos de inicio de la adrenarquia, es bueno poder consultar con alguien que nos explique por qué está ocurriendo este proceso. Entonces, ¿cómo sé yo que ha iniciado la adrenarquia en un puber? Tenemos una señal muy especial y que nos va a ayudar a reconocer el inicio de este proceso. Es probable que hayas sentido alguna vez un fuerte olor, específicamente el olor axilar. El olor axilar es entonces este gran marcador que nos va a indicar que ha iniciado la adrenarquia. Pero no solo esto, el olor axilar también nos indica que de la infancia pasamos a la pubertad. ¿Por qué? Porque es la adrenarquia el primer proceso de la pubertad. Es decir, la pubertad inicia con el olor axilar. ¿Qué es la pubertad?
la pubertad es una etapa en la cual se produce una elevada secreción de hormonas esteroidales, tanto desde las glándulas suprarrenales como desde las gónadas. Gónadas como los testículos y los ovarios. Estas hormonas van a dar las señales evidentes de maduración, como pueden ser la aparición del desarrollo mamario y el vello facial. La pubertad, entonces, como ya habíamos dicho, se puede reconocer con el olor axilar. Este es un biomarcador que nos puede ayudar a entender mejor con quién estamos conversando. Como vimos en el video anterior, el modelo personalista se basa en la persona y es muy importante que sepamos si es que estamos frente a un niño, frente a un puber o frente a un adolescente. La pubertad dura aproximadamente y en promedio 2 años. 2 años después del inicio del olor axilar, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la adolescencia. Durante la adolescencia se van a seguir los cambios físicos y emocionales característicos de esta edad, pero aún más vamos a ver que se produce una remodelación de los circuitos córtico-limbical. ¿Qué significa esto? Que durante la adolescencia vamos a tener lo que se conoce como una ventana de plasticidad, la cual veremos en el video de cerebro adolescente. ¿Qué otra característica es fundamental de la adolescencia y cómo podemos saber que se ha iniciado? La adolescencia inicia con lo conocido como gonadarquia. ¿Qué quiere decir esto? Que las gónadas, tanto masculinas como femeninas, ya están maduras y funcionando. En otras palabras, la adolescencia se inicia con la ovulación, en el caso de la mujer, y con la espermiación, en el caso de los varones. Sin embargo, debemos recordar que los marcadores que acabamos de describir de pasos de la infancia a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia son marcadores que nos ayudan a acompañar mejor a la persona. Pero estos cambios son parte de un continuo. Los marcadores que acabamos de describirles, como son el olor axilar y el inicio de la función de las gónadas, nos ayudan a poder saber en qué etapa de la vida está la persona. Debemos recordar que las etapas de la vida no siempre tienen un inicio y un fin tan marcado, sino que son parte de un continuo. ¿Cuáles son entonces los cambios hormonales que suceden durante la pubertad? Lo que vamos a ver a continuación son específicamente los nombres de las hormonas y sus funciones. El conocer estos nombres y funciones nos ayudará enormemente a que tanto los niños, las niñas, los púberes y los adolescentes se conozcan mejor y puedan comprender y entender el por qué están teniendo algunos cambios físicos. Para entender estos cambios hormonales, conversaremos acerca de un eje, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Este eje es muy importante durante la pubertad y es el que va a aumentar su función durante esta etapa de la vida. El eje hipotálamo, hipófisis, gónadas es muy importante de conocer. En el hipotálamo se produce GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas. La hipófisis produce FSH, u hormona folículo estimulante, y LH, u hormona luteinizante. Las gónadas, a su vez, veremos el ovario en la mujer y los testículos en el hombre. La primera hormona que debemos recordar es la DEAS, o dehidroepiandosterona sulfato. Esta hormona es producida en las glándulas suprarrenales y es la encargada de dar el olor axilar, entre otras características. La leptina es otra hormona que debemos conocer. La leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo o tejido graso. Esta hormona es una de las responsables de la sensación de saciedad, es decir, cuando estamos comiendo y creemos que no podemos seguir comiendo, una de las hormonas responsables de esa sensación es la leptina. La leptina además es muy importante, ya que es la que va a cooperar con el inicio de los cambios físicos de la pubertad. ¿Cómo hace esto? La leptina envía un mensaje hacia el cerebro, un mensaje muy importante. Específicamente, la leptina envía su mensaje al hipotálamo. Y el hipotálamo responde a esta señal liberando otra hormona, una hormona llamada quispeptina. La quispeptina es una hormona que se produce en el hipotálamo y cuya función es activar el eje que vimos recién, es decir, activa el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Es por eso que la quispeptina también se ha dicho que es un interruptor, el interruptor que va a activar este eje. La GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas, es una hormona que se produce en el hipotálamo. Esta hormona se libera de manera pulsátil, es decir, con un ritmo. Y este pulso es importante para la activación de la hipófisis. La hipófisis responde a GnRH liberando dos hormonas,
la FSH u hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. Les invito a analizar primero la FSH. La FSH va a tener una acción distinta en varones y en mujeres. En mujeres, la FSH es la encargada de viajar desde la hipófisis hasta el ovario para estimular el crecimiento folicular. Los folículos son estructuras que contienen en su interior al ovocito y que conoceremos mejor en el video de fertilidad femenina. La FSH en el varón va a ser la encargada de estimular la producción de espermatozoides. Específicamente, la FSH viajará hasta el testículo, en donde estimulará las células de Sertoli. Estas células son células que están especializadas en la producción de espermatozoides. La LH u hormona luteinizante tiene una función en la mujer que es la más conocida y que es producir la ovulación. Pero también en la mujer, la LH va a estimular a las células de la teca que se encuentran en el folículo para que éstas puedan producir testosterona. Es decir, la LH en la mujer va a cumplir dos funciones: la ovulación y la producción de testosterona. En los varones, la LH va a estimular a las células de Leydig. Las células de Leydig son unas células que se encuentran en el testículo y que son las encargadas de producir testosterona. Ya que estamos hablando de la testosterona, les invito a que podamos ver cuáles son las funciones de la testosterona tanto en varones como en mujeres. Lo primero que quiero recordarles es que hombres y mujeres poseen esta hormona, testosterona. La diferencia está en los valores que cada uno puede llegar a tener. La testosterona en la mujer se ha analogado a una batería o a una pila. La testosterona también es una de las principales hormonas responsables de la libido, tanto en varones como en mujeres. En los varones, la testosterona, además de entregar energía y de ser una de las principales hormonas de la libido, es la encargada de las características sexuales secundarias relacionadas con los varones, es decir, aumento de masa muscular, el vello facial, la distribución del tejido adiposo, entre otras características. Otras hormonas importantes son los estrógenos. El principal estrógeno es llamado estradiol y durante la vida generativa es muy importante su producción. Los estrógenos en las mujeres son las encargadas de la producción del moco cervical. Este moco cervical puede a veces dar una sensación de humedad a nivel de la vulva, la cual conoceremos en profundidad en el video correspondiente. Los estrógenos también son los encargados del crecimiento. ¿Por qué? Específicamente los estrógenos ayudan a la fijación de calcio por parte del hueso. Entonces es importante saber que los estrógenos nos van a ayudar a crecer. Otra hormona que debemos conocer es la progesterona. La progesterona en la mujer es la encargada del aumento en la temperatura basal durante la fase lútea del ciclo menstrual. Esta hormona también se ha visto que es un importante neuroprotector tanto en hombres como en mujeres. Por último, debemos comprender y analizar a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y cuya función es la regulación del azúcar. ¿Por qué nos importa hablar de la insulina en el desarrollo puberal? Porque cuando esta hormona no está en un correcto nivel, va a interferir con el correcto funcionamiento de nuestro eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Ahora que hemos conocido y aprendido un poco más de las hormonas, nos gustaría saber si es que tienes alguna duda para que la puedas poner en el foro. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un siguiente video.